en la revelación, mi espíritu salió de mi cuerpo y apareció un personaje a mi derecha, vestido de blanco, que me dijo: tranquilo, que yo estoy aquí. Habla, que lo que tú hables va a ser mi palabra. Y yo empecé a hablar, y mientras yo hablaba, las personas caían así, a las millas, caían y caían y caían y caían y caían. Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo. Esta noche me presento aquí en la casa de un hombre de Dios, un hombre que Dios lo está usando de manera sobrenatural, en la casa del pastor Iván Smith, y será un gusto preguntarle cómo él llegó, a dónde está en Dios. Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo. ¿Qué tal, Iván Smith? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. ¿Quién era Iván Smith antes de conocer a Dios? ¿Y quién lo atrajo o quién te dio ese paso para tú conocerlo? Bueno, desde pequeño fui inculcado en los caminos del Señor, y siempre tuve ese llamado a servir a Cristo. Bueno, era una persona común y corriente como las demás, con un llamado de parte del cielo, el cual le andaba corriendo al Señor. Hacía muchos años, siempre sentí el llamado dentro de mí, aunque en cierta forma siempre estuve involucrado en lo religioso. Inicio en la Iglesia Católica, ahí siento el llamado de parte del Señor, y a través de una tía que siempre me predicó la palabra, una tía que era pastora, empecé a aprender de la palabra y me fui enderezando en el camino. Y así llego a los pies de Cristo. Ok, una experiencia, algo que lo marcó con el Espíritu Santo. ¿Alguna experiencia que usted tiene? Sí, a la edad de 8 años, recuerdo que mientras oraban por mí en la casa de mi tía, me acosté en el mueble y ella oraba por mí. Mientras yo oraba, entendía yo que era un sueño, pero luego, años después, me di cuenta que no era un sueño, que fue una revelación. Y en la revelación, mi espíritu salió de mi cuerpo y fui a un trono blanco. Era como si fuera un escenario, una tarima grande blanca. Y mi tía estaba a la derecha y a la otra izquierda había otra persona. Y cuando yo me veía la multitud, había una gran multitud, y yo le hablaba a la multitud. Y cuando yo miro a mi derecha, mi tía se fue, y se fue la persona que estaba a mi izquierda. Y yo decía: ¿y ahora qué hago? Y todos estaban vestidos de blanco. Y apareció un personaje a mi derecha, vestido de blanco, que me dijo: tranquilo, que yo estoy aquí. Habla, que lo que tú hables va a ser mi palabra. Y yo empecé a hablar, y mientras yo hablaba, las personas caían así, a las millas, caían y caían y caían y caían y caían. Y esa experiencia realmente marcó mi vida, porque años después entendí que era mi llamado, era lo que Jesús me estaba especificando que yo iba a hacer. Y así fue que de una manera u otra empecé a tener un encuentro con Dios. Wow, algo sobrenatural. Cuéntame de ese día que usted recibió a Jesús en su corazón. ¿Cómo fue eso? Y cuéntame de esa experiencia. Fue algo extraño, fue algo raro, porque aunque me habían predicado mucho, yo iba en la escuela, siempre tenía un grupo de oración, y tenía un grupo que íbamos por las aulas, era un proyecto participativo de aula, se llamaba. Y en la materia de formación humana yo iba aula por aula a predicar la palabra o hablar de la palabra. Entendía yo que era simplemente una participación de la escuela, pero yo estaba predicando la palabra y yo no era cristiano. Y recuerdo que siempre había un chico que levantaba la mano y me decía: Iván, ¿por qué, si tú tienes tanta elocuencia en la palabra y hablas tan bien de la palabra, no has aceptado al Señor y no has permitido que la palabra haga efecto en ti? Y yo estaba que yo iba al curso, y cuando él predicaba no le daba la participación a él, porque él siempre me decía lo mismo. Wow. Todo el tiempo me decía lo mismo. Entonces ahí tuve un encuentro con el Señor. Tiempo después me convertí en una campaña. Nadie se dio cuenta que yo me convertí. Duré casi 4 o 3 meses siendo cristiano, yendo a la iglesia. Nadie sabía que yo era cristiano. Hasta que yo mismo me acerqué y dije: ya yo le sirvo al Señor. Amén. ¿Naciste en un lugar cristiano? No, nací en un hogar con mis padres, pero
En mi casa eran de otra denominación diferente a la que yo participaba. Y de cierta forma me inculcaron en el camino del Señor, lo único que con una doctrina un tanto diferente, hasta que sentí el llamado de parte de Dios y entré al Evangelio. Wow. Dígame esa experiencia, okay, específicamente esa experiencia que usted tuvo con el Espíritu Santo que marcó su vida. Sí, yo siempre he dicho algo, yo estaba como aquel hombre, o siempre simbolizo parte de mi vida como la parábola del sembrador. Al inicio dice la parábola del sembrador que salió un hombre a sembrar semillas y que las primeras semillas que se tiraron cayeron junto al camino. Y en un momento de mi vida yo estaba como esas semillas que cayeron junto al camino, que representa aquel terreno duro, aquel terreno donde las aves vinieron, se comieron la semilla y el sol la mató. Y mi corazón en un cierto momento estaba duro y no aceptaba la palabra de Dios. El diablo, toda la palabra que se me habían dado, el diablo se la había llevado. Luego entré a la etapa de las semillas que cayó en las piedras. Entré en esa etapa. Mi vida entró en un momento donde ya la palabra estaba en mí, estaba creciendo, pero no senté raíces. Y los fuertes vientos se llevaron la palabra que viene. También pasé por la etapa de los espinos, las heridas del corazón,